Gloria al nombre de Cristo. Hemos tomado este corto pasaje de 2 Corintios 5:21 para hablar bajo el tema nuestro sustituto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Amén. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios habla claramente que nosotros, antes de entregarle nuestra vida a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Que también la palabra dice que la paga de ese pecado, de ese delito, ¿cuál era? La muerte, ¿cierto? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Usted y yo estábamos condenados. ¿Por qué? Porque habíamos pecado, habíamos hecho lo malo delante del Señor. Amén. Pero Dios Padre envió a su Hijo para darnos salvación y darnos vida eterna. Amén. Lo importante que quiero rescatar en esta hora, porque yo sé que usted conoce muy bien que Jesucristo es nuestro sustituto. Él ocupó el lugar que usted y yo deberíamos ocupar allí en la cruz del Calvario, porque Él no pecó, mas usted y yo sí lo hicimos. Amén. La palabra dice que Él no cometió pecado alguno. La Escritura dice, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted y yo sí hemos pecado, hemos hecho lo malo. El pecado es toda transgresión que uno haga contra Dios. La palabra dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni todos los que practican cualquier clase de pecado podrán heredar el reino de Dios. Amén. Y mucha atención, el pecado no es como Dios lo muestra en su palabra y no es como el mundo lo muestra. Amén. Porque precisamente por eso es que muchas personas en la condición que se encuentran no quieren venir al Señor, porque creen que están bien, pero equivocadamente lo están. Amén. La palabra dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Las leyes o los gobiernos más bien establecen leyes y normas que muchos seres humanos siguen. Amén. Pero esas normas que el gobierno establece no son comparables a las normas establecidas por Dios. Amén. Los estándares de Dios son mucho mayores y mucho más respetables que las normas de un gobierno. Bendito sea el nombre de Cristo. Eso usted lo sabe porque cuando nosotros conocimos al Señor, muchos de nosotros no tuvimos la amarga experiencia de vivir en drogas, de vivir en alcohol o en pecados así súper escandalosos, pero sí éramos pecadores. Amén. Y nos encontramos con ese Dios santo, nos encontramos con ese Dios justo y entendimos que necesitábamos entregarle nuestra vida a Él. Amén. Porque solamente delante de Dios, cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra necesidad espiritual, es cuando nacemos de nuevo, es cuando entendemos esto que voy a compartir en esta tarde, que es el sacrificio de Cristo, el sustituto, lo que hizo Cristo allá en la cruz del Calvario. Amén. Porque usted sabe que, por ejemplo, a la gente le es normal hoy en día pecar de diferentes formas y maneras. Le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que es normal que la gente se odie en la calle, ¿cierto? Se digan malas palabras, que la gente esté llena de rencores, que tenga raíces de amargura en su corazón. Eso es muy normal, ¿cierto? Que hayan divisiones, que hayan pleitos en los hogares, en el trabajo con nuestros compañeros, en el estudio, aún dentro del mismo seno del hogar. Muchas veces los hermanos se odian y se están peleando, los mismos cónyuges. Amén. Y se odian y se maldicen y se dicen una y otra cosa. Y a la gente le parece eso normal, porque no hay quien los juzgue, porque las leyes del gobierno no juzgan nada de eso. Amén. Pero la palabra de Dios sí. Amén. Ese es el estándar de Dios. La palabra de Dios dice que el que no ama a su hermano es ¿qué? Un homicida. Fíjese que cuando estábamos en el mundo, para nosotros nos era fácil odiar a alguien, ¿cierto? Maldecir a alguien. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a los caminos del Señor? Entendimos que eso era malo, y más que malo, eso es pecado, y por lo tanto nos condena. Amén. Igualmente, allí en el mundo usted sabe que un hombre mira a una mujer y la codicia, ¿cierto? Y según el mundo, o según muchas leyes, eso no es adulterio. Amén. El adulterio es llegar a ese acto sexual, pero ¿qué dice la palabra? Que el ser humano, con solamente mirar a una mujer para codiciarla, ya ha pecado en su corazón. Fíjese cómo son los estándares de Dios comparados con los estándares del mundo. Son mucho mayores. Amén. Y eso precisamente fue lo que nos hizo a nosotros entender y recapacitar de nuestra condición. Amén. Como le decía, muchos de nosotros no estuvimos en drogas, no estuvimos en alcohol, en esa vida tan perdida, pero sí éramos pecadores y tal vez nos creíamos santos.
pero cuando vinimos ante ese Dios verdaderamente santo, comprendimos nuestra condición, porque nos medimos con ese estándar que Él tiene, y usted y yo entendimos que éramos pecadores, amén, que necesitábamos su perdón, amén, que necesitábamos que Él nos reconciliara con el Padre, porque de lo contrario estaríamos perdidos eternamente, amén, porque la palabra habla de una condenación eterna, amén, y toda persona que no reconozca a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, está condenada, amén, está perdida, bendito sea el nombre del Señor, y eso es lo que Jesucristo vino a hacer, ser ese sustituto para ocupar su lugar y mi lugar, y ocupar el lugar de toda persona que quiera recibirle, que quiera aceptarle. Gloria al nombre del Señor. A eso vamos a ir más adelante, porque todo esto que el Señor ha hecho con nosotros tiene un plan, y es que nosotros prediquemos su palabra, amén. Hay un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, que tiene que ver con la sustitución que Cristo hizo para con nosotros, amén. Yo quisiera hacerle una pregunta en esta tarde. Yo sé que cualquiera de nosotros, o muchos de nosotros, hemos tenido la experiencia de tener alguna deuda, una deuda grande que muchas veces nos quita el sueño, ¿cierto? Que como que es una carga muy pesada, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes han tenido la experiencia de tener una deuda que a veces parece prácticamente imposible cancelar? Muchos, yo creo, ¿cierto? Hemos tenido esa experiencia de tener una deuda casi imposible de cancelar, amén. Esto precisamente es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Es una deuda imposible para nosotros de cancelar, para el mundo de cancelar, porque la única forma era a través de un hombre sin pecado, de un hombre sin mancha. Amén. Si usted, por ejemplo, lee la palabra allí en el libro de Génesis, acompáñeme un momento a Génesis capítulo 3, versículo 21. Allí encontramos el primer sustituto inocente que nombra la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 21. Usted conoce la historia cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Dios los hizo a ellos sin pecado, sus conciencias eran limpias, su mente no estaba distorsionada como la de la humanidad de hoy en día. Ellos eran puros en toda la magnitud de lo que significa esa palabra, tanto que dice la Escritura que ellos andaban desnudos, ¿cierto? No sentían nada en su corazón perverso ni malo. Y dice la palabra allí en Génesis 3:21 que después de que ellos pecaron, Dios Padre tuvo que hacer un sacrificio para expiarlos por sus pecados, amén. Dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, amén. Aquí la palabra relata acerca de que obviamente Dios tuvo que matar un animal para hacerle túnicas a ellos y vestirlos, porque dice la palabra que después que Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Aquí no solamente Dios mata al animal para hacerle los vestidos, sino que sacrifica ese animal, y es el primer sacrificio que la palabra muestra para ser expiación por el pecado que cometió Adán y que cometió Eva, amén. Más adelante la palabra dice que sin derramamiento de sangre, cuando Dios le da la palabra, las leyes a Moisés en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay perdón de pecados, amén. Y es necesario, y precisamente eso fue lo que se practicó. Si usted lee el Antiguo Testamento, cuando Dios le manda hacer a Moisés un tabernáculo en el desierto, ¿cierto? El lugar atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, para que Dios morara, la presencia de Dios estuviera en ese lugar, dice la palabra que habían unos sacerdotes y ellos cumplían una tarea, y la tarea era de sacrificar animales para expiar el pecado del pueblo, amén. El pueblo normalmente pues cometía pecados, y el pecado pues lleva a la muerte, a la condenación eterna, amén. Y en este caso, para que los pecados de estas personas, en el caso de los hebreos, los que Dios había sacado de la tierra de Egipto, porque allí estuvo el pueblo cautivo, entonces ellos cuando cometían un pecado tenían que ir ante el sacerdote y tenían que llevar un animal y presentarlo. Ese animal tenía que tener algunas características importantes, que no podía tener ningún defecto, era un animal bien hecho, por decirlo así, que no hubiese nacido por ahí con una pata tronchada o tuviera algún defecto físico, porque no era aceptado ante el sacerdote. Esa persona que cometía el pecado llevaba ese animal, lo presentaba ante el sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba, amén, y esa sangre era derramada y ocupaba el lugar ¿de quién? De la persona que había cometido el pecado, amén. Todo eso era una sombra de lo que más adelante iba a venir, que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Recuerde que yo le dije que
ese sacrificio que se hacía tenía que ser un animal sin defecto, sin mancha, sin pecado. Jesucristo es comparado como ¿quién? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presentó no ante un sacerdote humano, dice la Escritura, sino ante el sumo sacerdote, ante nuestro Padre, para expiar por toda la humanidad, ocupando el lugar que usted y a mí me correspondían en esa cruz. Amén. Porque usted y yo éramos los pecadores, Cristo no cometió pecado alguno. Pero ahí empezamos a entrar en el mensaje y a entender un poco mejor lo que es esta parte que Cristo cumplió como nuestro sustituto, porque a veces la gente lo ve y dice, sí, Cristo ocupó ese lugar en la cruz por mí, y en la calle la gente que no es cristiana también uno le dice, usted sabe que vino Cristo, sí, a morir por mí en la cruz, pero si entendieran realmente lo que significa esa posición que Cristo ocupó, estarían aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. No estarían allí en la calle, en el pecado, haciendo lo malo cada día, blasfemando el nombre de Dios. Si la humanidad entera entendiera lo que es este sacrificio de Cristo en la cruz, no harían películas donde cada día toman el nombre de Dios en vano y dicen y hacen lo que quieran con Jesucristo y con Dios Padre, amén, y tendrían la palabra en un mayor valor, no en la que hoy en día se tiene, amén. Hoy en día usted sabe que vivimos en una sociedad atea donde no se quiere saber nada de Dios, amén. Los países donde se había, o donde más o menos antes de iniciar clases, colegios, institutos, se predicaba la palabra, se oraba, ya no se hace, amén, porque lo que menos se quiere es tener a Dios presente, gloria al nombre de Cristo, pero nosotros sí lo queremos tener presente en todo momento de nuestras vidas, amén. Él es lo más importante para nosotros, gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces vamos a leer allí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Ya explicamos que no teníamos ninguna posibilidad aparente de escapar del juicio eterno, amén. Debido a nuestro pecado nos declaraba culpables ante Dios y no había ningún precio para poder cancelar la deuda con el Padre, amén. No había ninguna esperanza. ¿Y qué sucede? Lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dios intervino, dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aquí habla claramente de esa intervención, de cuando cuando el Padre envió a su Hijo Cristo para darnos salvación. Amén. Dice la palabra que nosotros andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, amén. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás, amén, que el Señor lo reprenda, que éramos hijos de desobediencia, que hacíamos las cosas conforme el mundo decía, pero ya no lo hacemos, amén, porque hemos entendido, hemos comprendido este plan de salvación, amén. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Usted sabe que los deseos de la carne están en contra de los designios de Dios. Amén. Y el mundo no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Amén. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, nosotros ya no vivimos como el mundo. Igualmente, la palabra dice que nosotros debemos haber sacrificado nuestra carne con nuestras pasiones, amén. El mundo, ¿qué es el mundo, hermano? El mundo viene de una palabra griega que significa sistema. Ese sistema es lo que gobierna ese mundo. El mundo no es en sí ni los árboles, ni la creación como tal, sino ese sistema que gobierna el mundo, bendito sea el nombre del Señor, como las comunicaciones, como las modas, todo eso. Por eso es que en esta iglesia vamos en contra de eso, amén. No amamos el mundo. Y cuando decimos que no amamos el mundo es que no amamos las modas, amén. No amamos vivir como el mundo vive, amén. En sus deleites, en sus pecados, gloria al nombre de Cristo. Si usted ha aceptado a Jesús es para vivir como Dios manda en su palabra, o si no, ¿qué sentido tiene, amén?
Si hay algún amigo que nos acompaña en esta hora, pues queremos decirle que en Cristo hay mejor vida, amén. Que el mundo y sus deseos pasan, pero los que permanecen en Dios vamos a estar eternamente con Él, amén. El mundo, ¿qué nos puede ofrecer a nosotros? Amén. Los que hoy estamos aquí, los que hemos tenido ese encuentro con Dios, sabemos que en el mundo lo que vivimos fue cosas malas, desagradables, amén. El mundo nos golpeó, nos pisoteó, pero por la gracia de Dios estamos aquí y nuestro deseo no es volver a ese lugar, amén. Nuestro deseo es vivir conforme a la voluntad del Señor, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Si hay alguna persona aquí nueva, déjeme decirle que Dios le ha traído con un plan maravilloso, con un propósito. Gloria al nombre de Cristo. Usted sabe que en el mundo solamente hay cosas malas, cosas que realmente no tienen nada de bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, la sociedad, la juventud, gloria al nombre de Cristo, mira en los colegios, en las universidades, ¿qué usted ve? Amén. Ve una juventud perdida, amén. Una juventud sin Dios, una juventud desorientada. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios, porque no se tiene en cuenta a Dios. Si usted mira, por ejemplo, las familias de clase alta, de clase media, de clase baja, igual, tanto el rico como el pobre, muchos están esclavos de las drogas, esclavos del alcohol, esclavos de la inmoralidad, amén, porque el pecado no mira estrato social, el pecado ataca a cualquier persona, sea cual sea su estrato social, amén, sea cual sea el lugar donde viva, aquí en Colombia o allá en Estados Unidos o en Europa, igual el pecado allí también les ataca a ellos, amén. La única salida se llama Jesucristo, amén. El pecado esclaviza y el pecado mata, amén, y nos lleva a la condenación eterna, bendito sea el nombre de Cristo. Pero qué bueno que el Padre Dios envió a un sustituto llamado Cristo, amén, y Él intervino para darnos vida y vida en abundancia, gloria al nombre de Cristo. Dios nos ama tanto no solo como para perdonarnos, sino también para morir por nosotros. Usted lo sabe muy bien. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5:6 dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy, amén. En el mundo nosotros muchas veces tratamos de dejar ese vicio, ese pecado, y no éramos capaces, amén. Lo intentábamos una y otra vez usando nuestras propias fuerzas, pero nos dimos cuenta que era imposible, amén. ¿Cuánta gente no está allí, por ejemplo, en el alcohol y asisten a programas de alcohólicos anónimos? Asisten las personas que están en las drogas, las llevan a San Camilo, a un lugar donde supuestamente los van a ayudar, pero usted sabe que los tienen allí como dormidos, inyectándole más droga, ¿cierto? Pero realmente no están haciendo nada por ellos. Esas personas salen de esos lugares y vuelven y caen en lo mismo, porque el único que realmente puede libertarles de esas cadenas se llama Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos programas que el mundo ofrece no pueden hacer nada por ellos, bendito sea el nombre del Señor, porque el problema no es físico, sino es un problema espiritual, amén. ¿Cuántos entienden eso? Gloria al nombre de Cristo. Entonces vemos en Romanos 5:6 que Dios envió a su Hijo sin importar el hecho de que éramos impíos, de que éramos pecadores, indignos de su amor, sin posibilidad de escapar del pecado y de la muerte, débiles e incapaces de agradarle, amén. Usted era incapaz, yo era incapaz, para mí era imposible, amén, poder obtener la salvación por mis propios medios. Por eso es que Cristo vino, amén. Vamos a leer allí en Juan capítulo 15, versículo 3. San Juan capítulo 15, versículo 13 dice de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, amén. Eso es lo que dice la palabra igualmente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. Es un amor que no lo podemos comprender, amén. Y aquí la palabra lo dice, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puede colocar la vida por nosotros sino Dios? Amén. Tal vez uno lo haría por un hijo, pero nunca lo haría por otra persona que tal vez no fuera tan allegado, ¿cierto? Usted y yo debemos entender eso, que cuando Dios ocupó ese lugar de sustituto, lo hizo simplemente por amor, un amor que para nuestra mente humana, nuestra mente finita, a veces es inentendible, incomprensible, amén, pero así es. No es el amor como el que se muestra una pareja, ese amor eros creo que le dicen, o ese amor de un padre hacia los hijos, que es un amor filial. No, este amor que Cristo
demuestra a través del sacrificio que hizo por nosotros, es un amor sacrificial, es un amor que no lo podemos entender en su plenitud, amén, pero que igual debemos tratar de ponerlo en práctica, amén, porque si hemos recibido, dice la palabra, de gracia, hemos recibido por amor perdón, por amor salvación, pues igualmente debemos dar por gracia, amén, hablar de lo que Cristo hizo por nosotros para que otras personas también puedan recibir ese perdón y salvación, amén. Pablo escribe con respecto a ese amor en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. También Pedro dice acerca de esto, primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Dice Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Amén. Aquí lo que está haciendo Pedro es una alusión de lo que vemos en Isaías capítulo 53, usted lo ha leído muchas veces, del versículo 4 al 11, cómo fue llevado Cristo, ¿cierto?, como cordero al matadero, amén, y no solamente hizo obra para salvarnos eternamente, para darnos vida eterna, sino también para sanarnos, amén, porque cuando venimos a Cristo no solo recibimos salvación, sino recibimos sanidad. Claramente Cristo está interesado primeramente en que usted sea salvo, amén, porque ese es el mayor de los milagros que puede haber una persona, que reconozca y entienda el plan de salvación, amén, porque ¿qué sucedería si uno recibiera un milagro físico pero su alma se perdiera? No tiene sentido. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna, manco, que entrar con las dos piernas, amén. Es más importante la salvación, amén. Por eso es que predicamos aquí la palabra de Dios, y una palabra conforme a lo que está aquí escrito, ¿no? Es lo más importante. Y hoy, domingo en la tarde, que es un culto evangelístico, pues estamos hablando de ese plan maravilloso que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz, amén. También vemos que Cristo llevó ese pecado de manera voluntaria. Vamos a primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dicen algunos escépticos que qué sentido tenía que Cristo hiciera eso por nosotros. O sea, no tiene lógica que una persona se entregue por otra, que ellos no comprenden ni pueden entender eso, amén. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero Cristo, dice la palabra, que lo hizo de una manera voluntaria, amén. Dice primera de Pedro 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice la palabra, quien llevó ¿qué? Él mismo. Cristo mismo decidió tomar el pecado y soportar el castigo que usted y yo merecíamos, amén. También dice ahí en el versículo 24, quien llevó. La palabra llevó viene de un término que significa llevar una carga muy pesada, amén. Esa carga pesada se llama pecado, amén. La palabra dice en Romanos 8:22 que aún la tierra misma gime con dolores de parto, esperando ser redimida. La tierra misma es consciente del pecado que hay en la humanidad. Por eso es que dice la palabra que gime, porque hay una carga inclusive sobre la misma creación de Dios esperando ser redimida, amén. Es lo que la persona no entiende, que está en la calle, y lo que usted y yo entendimos. La gente allí está atribulada, angustiada, cansada, agobiada, y no quiere recibir a Jesús. Dicen que le conocen, pero no es una realidad, amén, porque si fuera una realidad, esas cargas ya no estarían en ellos, amén. Ya no buscarían deleitarse en las drogas, en el sexo ilícito, en las cosas que el mundo ofrece, porque usted y yo ya no necesitamos de eso, amén. Ya nuestra alma se sació, porque Cristo la sació, amén. Ese vacío que había en nuestro corazón, el único que pudo llenarlo fue Jesucristo. Y una persona que realmente ha conocido a Jesucristo, conoce su palabra, no necesita de nada de lo que el mundo puede ofrecerle. Ya no nos interesan los bailes, ya no nos interesa la miniteca, la discoteca, amén. Esos placeres mundanales, ¿por qué? Porque Cristo es una realidad en nuestros corazones, no es simplemente una religión, amén. Hoy en día cualquier persona dice soy cristiano, pero miremoslos por sus frutos. ¿Será que realmente son cristianos o simplemente de palabra? De palabra no vale, amén. Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis, amén.
Y si usted y yo somos verdaderamente cristianos, alabemos al Señor en esta hora. Gloria al nombre de Cristo. Sigamos mirando ese plan, hermano. Dice la Escritura que el plan de Dios era que Cristo fuese levantado en una cruz y muriese. Todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Juan capítulo 12, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 32. La palabra dice que maldito todo el que moría en un madero. Amén. Ahí vemos que Jesucristo se hizo maldición por nosotros al llevar nuestros pecados. Juan capítulo 12, versículo 32. Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Vamos a leer también Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas 3, 3. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Fíjese cómo la palabra nos enseña. Usted también lo encuentra allí en Deuteronomio 21:23, que es cuando Dios le da la ley a Moisés y le dice que cualquier persona que cometía pecado, amén, era considerado como maldito y tenía que ser colgado en un madero. Amén. Y eso fue lo que hizo Cristo. Se hizo maldición, amén, por usted y por mí. Esto es lo grande, amén. Él ocupó ese lugar que usted y yo merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la crucifixión, merecíamos la condenación, cualquier juicio, amén. Pero no lo recibimos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó, amén. Por eso es que yo siempre he dicho que Cristo no es justo, sino que es más que justo, porque según las leyes, el que comete pecado tiene que pagar por ese delito, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros cometimos pecado y no hemos tenido que pagar por ese delito, sino fuimos justificados a través de Cristo. Por eso es que Dios es más que justo, es misericordioso, amén. Porque estamos aquí para adorarle, amén. Estamos gozosos, estamos contentos. Ahí es donde entra también la doctrina de la gracia, hermano, la salvación. Es gratuitamente. Mucha gente a veces le cuesta entender eso, que simplemente con un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega a Cristo ya somos justificados, somos perdonados, porque la religión tradicional nos ha enseñado que necesitamos mediadores para llegar ante el Padre y no es así. Usted sabe que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ese telón fue roto, amén, y ahora dice la palabra que tenemos entrada directamente al trono de la gracia. Usted cuando cometa un error, una falla, simplemente con ir de rodillas, con un corazón arrepentido, y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, Él le escucha y le perdona, amén. ¿Cuántos saben eso? Ya no necesitamos que nadie interceda por nosotros, amén. El único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo, que también es Dios, amén. O sea, estamos directamente con Él, amén. No como se nos engañaba en nuestra vida o nuestra religión pasada, entre comillas, porque esto no es una religión, amén. Las religiones simplemente son inventos de hombres que a nada bueno llevan, sino solamente a estar sujetos allá a un concilio, que realmente, como dice la palabra, son ciegos que guían a otros ciegos, amén. Pero aquí estamos en la luz que es Cristo, gloria al nombre del Señor. Entonces, para entender mejor lo que Cristo tuvo en la cruz por nosotros, vamos a examinar algunos términos que expresan la muerte sustituta de Jesucristo, amén. El primer término que vamos a mirar es redención. Vamos a Romanos capítulo 16, 18, 22. Porque cuando Él cumplió ese papel de sustitutos, como ya hemos visto, Él nos redimió, gloria al nombre del Señor. Romanos 16, 18, 22. Dice la Escritura, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason
Sosípater, mis parientes, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. Mire lo que es redención. Dice la palabra, algo que saqué. Dice, al pecador que ante Dios es un esclavo se le concede su libertad. ¿Por medio de qué? De la redención. El otro término que vamos a ver es el perdón. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. El perdón. Por medio del perdón su deuda es pagada y olvidada. Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, al Jesucristo, estar allí como sustituto nos redime, nos perdona, también nos justifica. Amén. Romanos 8:33. Dice el pecador ante Dios es culpable y está condenado, pero por medio de la justificación es declarado justo. Vamos a leer ahí en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Somos justificados por Dios. Y miremos el otro término que es reconciliación. Amén. Segunda de Corintios 5, 18, 20. Segunda de Corintios 5, 18, 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Entonces entendemos esta parte de que Cristo fue sustituto con nosotros, con nosotros en estos 4 términos: redención, perdón, justificación y reconciliación. Amén. Cristo nos reconcilió con el Padre. Usted sabe que lo que nos separa de Dios es el pecado. Amén. Ese puente que el pecado lo ocasionaba, que el pecado lo había más bien derrumbado, Cristo es ese puente para nosotros poder ir hacia el Padre. Amén. Y a través de ese puente somos justificados. Amén. ¿Y cuál es el objetivo final después de que Dios efectúe todo esto en nosotros? Que es que somos ahora sustitutos. Usted ya ha entendido, usted comprende el mensaje. A las personas que nos acompañan en esta tarde, si usted acepta al Señor Jesucristo, va a obtener todo esto, va a ser perdonado, va a recibir la reconciliación. Amén. Va a ser justificado. Sus pecados pasados serán borrados, porque eso dice la palabra, que Dios toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y Él se olvida. Somos criaturas nuevas, dice la palabra, es cuando nacemos de nuevo, es cuando dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Amén, porque eso es lo que somos en el Señor. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es justificada a través de Cristo, ya no puede volver a ser esa misma persona pecadora que era antes. Amén. Nosotros como cristianos debemos ser, como dice la palabra, luminares en este mundo. Amén. Ser luz del mundo, y la luz ilumina en medio de las tinieblas, porque el mundo es pecado, el mundo es tinieblas, y usted ya no puede comportarse como antes se comportaba en el mundo. Amén. Usted ahora es sal de la tierra. Amén. Usted ahora es un embajador de Cristo, y tenemos que llevar ese mensaje que hemos recibido por mano de otros, y es el mensaje de reconciliación como embajadores, porque la palabra lo dice ahí en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Usted sabe que la Escritura dice que los ángeles desearían hacer la labor que usted y yo hacemos, esta labor de llevar el Evangelio, de predicar la palabra. Amén. Ya hemos sido justificados, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí sentados simplemente recibiendo palabra? No, ¿cierto? Tenemos que ir y hacer esa función de embajador. Amén. Tenemos que ir a predicar la palabra. Amén. Tenemos que hablarle al perdido, al necesitado, para que también pueda entender y comprender este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en 1 de Juan capítulo 5, 1:13. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 5 del versículo 1 al 13 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Con este texto culmino el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Espero que usted haya comprendido no solamente el hecho de lo que le estoy comentando, de reconciliación, de perdón, de justificación, sino que usted comprenda el peso de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Que no lo tomemos de una manera tan ligera. Amén. Porque es algo muy representativo. Amén. No solamente podemos decir: sí, Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó, llevó nuestros pecados, pero no podemos seguir viviendo de la misma manera. Amén. Tenemos que vivir conforme Dios nos dice en su palabra. Amén. Y asimismo llevar ese mensaje a muchas personas que lo necesitan.